Y estoy de acuerdo con Ramón, que él trabaja mucho contra la islamofobia, que es esto que se propaga por todas partes. El señor Obama se lanza contra los musulmanes, pero ahora también, han visto, están en las últimas, ¿no? McCain ayer ha dicho que Estados Unidos tendría que usar las fuerzas en Venezuela para pacificarla. Por eso Hugo Chávez fue el único que estuvo con Gaddafi, porque sabía que después de la invasión de Libia venía de Venezuela. Y la gente dice, mira el dictador. ¿Qué dictador? Es un gran político Hugo Chávez. Y ahora McCain dice, hay que intervenir militarmente en Venezuela para arreglar la confrontación. Y Obama ayer lo ha dicho. Estamos en situaciones gravísimas. Bueno, Obama también es el que propaga esta islamofobia. Y entonces es injusto lo que está pasando entre los palestinos, y nuestra solidaridad con ellos es descolonizadora. Porque lo interesante es que gracias al trabajo de Ramón y otros, los palestinos, por ejemplo, se están inspirando en los latinoamericanos para descolonizarse ante Europa y ante la visión sionista del mundo. Y empezamos a ser maestros gracias a gente como Ramón, que está viendo el horizonte. Ya no es América Latina solo el tema, ya no es Estados Unidos, los latinos en Estados Unidos. No, ahora se empieza a hablar del problema de la descolonización en el mundo árabe, gracias al trabajo. En la India se habla, en la China se habla. La descolonización deviene un tema mundial, porque fuera de Europa, Estados Unidos y Japón, los demás han sido colonias y siguen siendo colonias epistemológicas. Y el centro del asunto es el eurocentrismo. Entonces se lo puede ir atacando en muchos lugares a ese eurocentrismo. Yo, para no tomar mucho tiempo y ahora situarme un poco en esos temas que para ti hubieran sido repetitivos, pero para mí no, porque no he hablado. En este caso he hablado durante 40 años en México y tengo más de 15.000 estudiantes de mi clase, así de a poquito, 40 por curso, en 40 años se juntan mucho. El tema es que cuando uno lee cualquier texto, le tiene que aplicar eso que entre mis alumnos llamo el sospechómetro. El sospechómetro es un aparatito como los músicos. Los músicos tienen un aparato que para marcar el ritmo hace tac, 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 y empieza a tocar la guitarra, el piano, la clarinete, lo que ustedes quieran. Si yo subo eso, va más despacio. Y si bajo más abajo, va más rápido. Marca el ritmo. Yo le llamo sospechómetro a un aparato semejante. Entonces, para que funcione el sospecha, es que cualquier texto que yo leo, le aplico la sospecha de la diferencia colonial. A todos. A Marx mismo. Claro, Marx era eurocéntrico hasta 1867 y empezó a dejar serlo cuando leyó a Danielson y los populistas rusos. Y le dijo a Engels, mira, la primera recepción que hemos tenido del capital viene de los rusos. Como diciendo, perdón, de los bárbaros. Ningún inglés, francés, alemán, italiano reaccionó al capital. Lo primero fue Danielson y los populistas. Y entonces dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué será? Y entonces le dice, lo que usted dice nos interesa muchísimo. Y Marx empezó a estudiar el ruso. Y están los cuadernos de Ámsterdam que yo he visto, donde él empieza a estudiar la gramática rusa, verbo, predicado, sustantivo, y empieza a leer, y al año siguiente empieza a leer en ruso, y los populistas le envían los trabajos, y él empieza a leerlo. Marx estaba con los populistas contra Vera Zasulich y el fundador del Partido Comunista Ruso, Plejánov. Él creyó que de la China se pasaba al socialismo. Marx, Engels y el Partido Comunista, que había que pasar de la China al capitalismo y de ahí al socialismo. Si Marx hubiera sido juzgado hoy, hubiera sido juzgado el populista. Estaba con Danielson, contra Plejánov. Zasulich recibió la carta de Marx y como vio que estaba en contra de la posición del partido, la puso en una gaveta que apareció en 1925. No la había dado a conocer. Mariátegui, ¿qué es lo que dijo? El sujeto histórico son los indígenas. No hay clase obrera en Perú. ¿Qué quiero? No puede ser la clase obrera. Bueno, hay. Populista.
el Partido Comunista Peruano no aceptó la posición de Mariátegui. Era populista para el partido, porque no hablaba de la clase obrera. Lástima que no existía. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces hay que aplicar a todo texto, hasta Marx. Marx en el 68-79 empezó a dejar de ser eurocéntrico a medias, porque al menos entendió que la Europa Oriental no podía funcionar con su hipótesis. Y en la traducción francesa del 73 puso una línea que no aparece ni en la alemana segunda, que dice: lo que aquí digo vale para la Europa Occidental, no para Rusia, que es la Europa Oriental. Y ahí se le trabó el problema, porque cómo empezar a dar cuenta de todos estos nuevos fenómenos, y no pudo nunca volver a escribir el tomo 2 y 3, que lo había escrito en 63, 65, pero que ya escrito en forma, no lo pude escribir, había problemas teóricos. Entonces, hasta Marx tenemos que preguntarle: ¿era usted eurocéntrico? No podía no serlo. Todos sus modos de producción, que primitivo, que tributario, que esclavista, que feudal, que el capitalismo, eso es Europa. La China tiene otra historia. En la China no hubo feudalismo, y en la India tampoco, y en la China hubo capitalismo un siglo antes que en Inglaterra, pero más no lo sabía todavía, pues no había historia tan bien hecha. Si le aplico la sospecha de diferencia colonial, tiemblan todos. Freud, hay un libro que se llama El Edipo africano, y hace pedazo a Freud. Él se inspira en Grecia, y bueno, pero usted si se inspira en un mito egipcio, Bantú, no es lo mismo que inspirarse en Grecia, y le sale no el Edipo, sino le sale Abraham. El mito abrámico no es edípico. Edipo mató a su hijo, o lo quiso matar, y el hijo mató a su padre y se acostó con su madre, tras, Grecia. Abraham le obligaba al mundo semita a sacrificar a su primer hijo, y fue con Isaac al monte y lo iba a sacrificar, como todos los semitas mataban al hijo. Patricidio, el padre mata al hijo, pero no lo pudo hacer. Estuvo contra la ley, no cumplió la ley, fue ilegal, sacrificó un chivo. Isaac amó a Abraham, Abraham amó a Isaac. No tuvo el complejo de Edipo. Freud era judío y ni había leído el mito abrámico. Pobre Freud, eurocéntrico y machista. Entonces, se dan cuenta, le tenemos que aplicar esta diferencia colonial a todos. A Habermas también, pero claro, pero también a Horkheimer, que no era sino eurocéntrico. Y todos son, ¿cómo no van a ser? ¿De dónde podrían haber dejado de ser? Tendrían que haber vivido en África 10 años, o en América Latina, o en algún lugar periférico, para decir: lo que yo estudié en Berlín no me funciona en Kenia, en Nairobi. Y entonces hubiera dicho: ¿y qué pasa con los mitos populares? Y ahí sugería Odera Uruka, profesor de Nairobi, amigo mío, que lo mató un dictador, lo mató, y empezó a estudiar la cultura popular bantú en África. Esa es la diferencia colonial. Entonces, todos los textos existentes, miren lo que les digo a los alumnos jóvenes, y a los viejos también: si le aplican la diferencia colonial, estalla el discurso. Y no puede no estallar, porque toda la filosofía, la historia, la antropología, la sociología, y todas tienen una impronta eurocéntrica.